Los científicos descubrieron una ciudad completa en Giengola que estuvo escondida bajo las densas junglas de México durante 600 años. Cubría 360 hectáreas, tenía más de 1.100 edificios, 4 kilómetros de murallas defensivas, una red de caminos internos y un diseño urbano bien planificado con templos y canchas de juego de pelota, además de barrios separados para las élites y los plebeyos. Durante siglos, la gente creyó que solo había una fortaleza abandonada allí según las historias transmitidas de generación en generación. Hasta hace poco no había forma de ver cuán enorme era sin pasar años en el terreno. Pero gracias a la nueva tecnología, una herramienta de detección remota llamada LIDAR, obtuvieron un modelo 3D del área en tan solo 2 horas desde un avión. Giengola fue construida entre 1350 y 1521. Era un lugar de suma importancia para los zapotecas, un grupo que había habitado la zona desde aproximadamente el año 700 a.C. En Giengola, las familias vivían juntas en casas con grandes patios en el medio, rodeados por habitaciones. Cuando las familias crecían, construían más habitaciones y agrandaban sus hogares. El estudio descubrió que tanto los líderes como las personas comunes trabajaron juntos para mejorar la ciudad. Debido a que Giengola estaba rodeada de montañas, utilizaron la tierra de manera inteligente y construyeron sus casas adaptándose a las pendientes para permitir que el agua de lluvia fluyera naturalmente. Esto ayudó a mantener sus hogares seguros y resistentes. Las construyeron tan bien que muchos de estos edificios siguen en pie, incluso después de cientos de años. Hay 2 pirámides en el centro de la ciudad. Es posible que hayan sido utilizadas como templos donde los sacerdotes celebraban ritos y ceremonias para sus deidades. Estos sacerdotes llevaban ofrendas a los altares y la gente se reunía en las 2 plazas que ahora están hundidas. Además, hay un palacio con 64 habitaciones, algunas de ellas con columnas circulares en varias terrazas inclinadas. Hay patios con muchas escaleras, todas conectadas entre sí. La herramienta de detección también encontró un mirador de forma circular en una roca natural desde donde los zapotecos podían ver a sus enemigos acercándose desde lejos. Los investigadores también notaron 2 estructuras circulares que podrían haber sido utilizadas para observar las estrellas y medir el tiempo. Además encontraron algunas tumbas, así que había un cementerio en la ciudad. A finales del siglo XV, el pueblo zapoteca controlaba una gran área en la costa del Pacífico y había defendido con éxito su tierra de los aztecas, quienes intentaban apoderarse de más territorios. Hicieron casi lo imposible y sobrevivieron a un asedio de 7 meses en Giengola. Cuando ganaron este conflicto y mantuvieron el control de la parte sur de Mesoamérica, los zapotecos ya no necesitaron vivir en Giengola. Permanecer en las montañas tenía sus ventajas, pero necesitaban agua fresca y buena tierra para cultivar alimentos. La pequeña ciudad de Tehuantepec, a solo 19 kilómetros de distancia, ofrecía estas condiciones, por lo que se mudaron allí justo antes de la llegada de los españoles en 1521. A lo largo del tiempo, las tradiciones zapotecas comenzaron a desvanecerse, pero su cultura no desapareció por completo y más de 300,000 zapotecos aún viven en el estado de Oaxaca, en México. Hablan su propio idioma y mantienen vivas sus tradiciones. Crear el modelo 3D de la ciudad perdida es solo el comienzo de la investigación. Los arqueólogos esperan que los futuros estudios de Giengola nos ayuden a saber más sobre cómo se organizaban los zapotecas, cómo gobernaban sus ciudades y cómo interactuaron con los españoles cuando llegaron. Planean estudiar los 1.170 edificios encontrados en el escaneo LIDAR y esto llevará algunos años. En lugar de excavar las ruinas, usarán una tecnología especial para escanear el terreno y aprender más sobre la ciudad sin dañarla. La misma tecnología ayudó a los científicos a descubrir otra enorme ciudad antigua que estaba oculta bajo el denso y verde dosel de la selva amazónica. Toda una red de casas, plazas, caminos y canales se escondía a la sombra de un imponente volcán. Durante siglos, muchos científicos asumieron que los antiguos habitantes de la Amazonia vivían en pequeñas chozas y despejaban parcelas de tierra para sobrevivir. Pero esta ciudad, construida hace 2500 años y habitada durante 1000 años, demuestra lo contrario. Los científicos piensan que decenas de miles o incluso cientos de miles de personas vivieron en sociedades urbanas complejas.
El escaneo del área encontró 6.000 plataformas rectangulares, cada una de 20 por 10 metros y con una altura de 2 a 3 metros. Estas estructuras estaban organizadas en grupos alrededor de plazas centrales, con caminos rectos y ángulos perfectos y senderos que los conectaban. Uno de los caminos tenía 26 kilómetros de largo. Construir caminos rectos como este es mucho más difícil que simplemente seguir el paisaje. Algunos de estos caminos podrían haber tenido un profundo significado espiritual o ceremonial. El suelo rico del volcán ayudó a que la civilización prosperara, pero también pudo haber contribuido a su caída. Los investigadores también encontraron indicios de amenazas a las ciudades, como fosos que bloqueaban las entradas a los asentamientos. Tal vez algunas personas que vivían cerca estaban tratando de entrar. El próximo paso para los investigadores será estudiar los 300 kilómetros cuadrados adyacentes para conocer más sobre esta compleja sociedad que podría ser más grande que las conocidas sociedades mayas en México y Centroamérica. En 1963, un hombre descubrió en Turquía una ciudad antigua del siglo VII a.C. mientras renovaba su propia casa. Derribó una pared de su sótano y encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel que conducía a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Es uno de los asentamientos subterráneos multinivel más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Los habitantes vivían en 8 niveles y tenían acceso a bodegas, áreas de almacenamiento, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los pisos estaban conectados por una extensa red de túneles. La ciudad subterránea probablemente fue construida como refugio. Está oculta a 85 metros de profundidad y no se puede ver desde afuera. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas junto con su ganado y suministros de alimentos. También había un conducto de ventilación de 55 metros. Los arqueólogos creen que los frigios construyeron los niveles en primer lugar. Luego los romanos usaron y mejoraron la estructura. La época dorada de Derinkuyu fue durante la era bizantina. La siguiente ciudad perdida y encontrada solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos, por lo que nadie podía estar seguro de que existiera. Los científicos buscaron en la mayor parte de la costa de Egipto hasta que un arqueólogo, Frank Godio, y su equipo detectaron una cara colosal que los miraba desde debajo del agua. La antigua ciudad de Thonis Herakleion fue descubierta completamente sumergida a 6 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos creen que la estatua de 6 metros de altura y los restos del templo son los hallazgos más importantes de la expedición. En aquel entonces, en la ciudad había ceremonias y celebraciones que se llevaban a cabo en el templo de Amón. Las ruinas y artefactos estaban hechos de granito y diorita, por lo que estaban en buenas condiciones incluso después de haber estado en contacto con agua durante siglos. Nos brindan una visión de cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales como una especie de Venecia del antiguo Egipto. Los canales conectaban muchos puertos y fondeaderos separados. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban unidas por puentes. Thonis Herakleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe cómo terminó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. Al final del siglo II a.C., muy probablemente después de una inundación, quedó cubierta de agua. Luego Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, se volvió más gloriosa que Herakleion. Antes de la fama de Alejandría, Herakleion era el principal puerto de entrada a Egipto. Así que después de la tragedia, muchas naves que se dirigían a Herakleion tuvieron que cambiar su ruta y dirigirse a Alejandría. Herakleion perdió su gloria hasta su descubrimiento en el año 2000. ¿Ves este lugar en el mapa? Sí, justo ahí. Se estima que alrededor de 100 personas han desaparecido o perdido la vida en ese sitio. ¿Por qué? ¿Preguntas? Parece que todos estaban buscando a este tipo. Percy Fawcett. Era un coronel británico, famoso por sus penetrantes ojos azules, barba perfectamente arreglada y su característico sombrero. Parecía un personaje de Orgullo y Prejuicio, pero vivía más como Indiana Jones.
De hecho, este personaje fue inspirado por la historia de Fawcett. Sin embargo, su desaparición en 1925 fue más macabra que cualquier trama de película. El coronel Fawcett era audaz. No del tipo, pídele la contraseña del Wi-Fi a tu vecino, sino del no me importa tanto mi vida tipo de audaz. Solía ser un soldado en Sri Lanka e incluso hizo un trabajo secreto de espionaje en Marruecos, pero necesitaba más. Así que, en 1906, Fawcett comenzó a explorar partes de Brasil y Bolivia donde nadie se había atrevido a ir antes. Su misión era crear mapas secretos y alucinantes. Ok, eso no suena tan arriesgado, pero créeme, lo era. Si quieres explorar el mundo hoy en día, solo abres Google Earth y... bueno, eso es todo. Sin peligro, sin adrenalina, solo tal vez una o dos fotos extrañas de la vista de calle. Pero estamos hablando de los comienzos del siglo XX, cuando los satélites y ese extraño carro de Google no existían. En aquel entonces, si deseabas completar el mapa del mundo, realmente tenías que explorar la Tierra a pie. Así es como el coronel Fawcett terminó en Sudamérica, y se volvió famoso por sus expediciones para cartografiar el salvaje Amazonas. Fue el primer hombre en registrar las ubicaciones de cascadas en esa región, por ejemplo. Pero entonces se obsesionó. Échale la culpa a la falta de sueño o al extraño brebaje de la selva amazónica que estaba bebiendo, pero de repente dijo: apuesto a que hay una antigua y avanzada ciudad oculta en algún lugar por aquí. Spoiler: no la había. Pero estaba enganchado a esa idea. Pasar tanto tiempo con indígenas nativos lo convenció de que grupos grandes podrían prosperar totalmente en medio de una selva lluviosa inmensa. Y, por supuesto, a Fawcett le encantaban las viejas historias de aventuras, en especial las de los siglos XVI y XVII, escritas por exploradores europeos. En esas historias, los aventureros afirmaban haber encontrado grandes asentamientos y caminos espléndidos en lo profundo del corazón de América Latina. Pero la historia favorita de Fawcett, de todos los tiempos, provino de un manuscrito escrito en 1753. En aquel entonces, los aventureros buscaban metales preciosos en Brasil cuando se encontraron con una ciudad en ruinas con edificios monumentales, caminos y plazas. Y cada esquina tenía una aguja al estilo romano. Naturalmente, el coronel estaba dispuesto a encontrarla. Qué lástima que nadie le dijo que ese manuscrito es generalmente considerado una falsificación. Sí, esta historia es tan real como Blancanieves. Pero luego las cosas se pusieron raras. El asentamiento descrito en ese manuscrito supuestamente se encontraba en el noreste de Brasil. Pero ahora, él decía que había una civilización avanzada en Mato Grosso, que estaba en una parte diferente del país. Entonces decidió nombrar a este nuevo lugar Ciudad de Zeta. De regreso en la década de 1920, el coronel lanzó 2 expediciones separadas para encontrarla. Pero ambos viajes fracasaron, ya que enfrentó un clima terrible, fiebre y, por supuesto, agotamiento. Ahora, dime en los comentarios, ¿qué crees que hizo Fawcett después de 2 expediciones fallidas? Opción A, se rindió. Opción B, llamó a su mamá. Opción C, lo intentó de nuevo, porque no captó el claro mensaje de detente del universo. Por supuesto, la opción C es la respuesta correcta. Estamos hablando del inquebrantable Fawcett. Así que, 3 años después, el coronel finalmente reunió suficiente dinero para lanzar otra expedición en busca de la ciudad de Zeta. Todo lo que necesitaba era un equipo de personas lo suficientemente locas como para unirse a él. Famosos y experimentados exploradores estaban rogando por acompañarlo, pero no. Fawcett decidió llevar a su hijo y a su mejor amigo en su lugar. En enero de 1925, este valiente trío partió en su aventura. Empacaron mosquiteros, comida enlatada e hicieron una promesa: regresaremos. Otra alerta de spoiler: no lo hicieron. El viaje comenzó en Nueva Jersey, Estados Unidos, y luego navegó hasta Río de Janeiro, Brasil. Allí se detuvieron para conseguir algunos animales de carga, como caballos, y contrataron un par de guías locales.
Ahora estaban listos para dirigirse a la ciudad de Cuiabá. Ten en cuenta que las distancias en Brasil son extremadamente grandes, así que este pequeño viaje era como ir de Miami a Chicago, a pie. 3 meses después, se aventuraron en la selva por primera vez. Y ahí fue cuando la diversión realmente comenzó. Su grupo enfrentó ríos infestados de pirañas, un interminable laberinto de árboles densos y la peor parte, los insectos. El constante y molesto zzzz de un sinfín de mosquitos no los dejaba dormir. Y el pie del mejor amigo de Fawcett se hinchó demasiado por las picaduras de garrapatas. Pero el coronel no tenía tiempo para cuidar el delicado pie de princesa de su amigo. ¡Oh, no! Estaba demasiado obsesionado para tomarse un descanso. De hecho, en algún momento, estaba tan adelantado a sus compañeros que tuvo que acampar solo una noche. El 29 de mayo, Fawcett finalmente volvió a la realidad. No existía la ciudad de Zeta. ¿Pero permitió que eso lo detuviera? No, realmente no. Desempaquetó su equipo y envió a los guías locales de regreso a Cuiabá. Pero antes de decir un adiós definitivo, les pidió que le entregaran una carta a su esposa, que decía algo como: «No te preocupes, cariño, nuestro hijo está bien y se fortalece cada día más». Claro, lo que digas. De todos modos, después de esta emotiva despedida, el trío se adentró solo en el bosque. La oscuridad engulló el espeso bosque y luego nunca se los volvió a ver. Está bien, eso fue intenso, así que avancemos un poco. 2 años después, los periódicos aún especulaban sobre si el trío podría seguir con vida. Y Fawcett se convirtió en una leyenda, como Pie Grande, pero menos peludo. Un tipo dijo que el coronel se había convertido en uno de los lugareños y estaba viviendo sus felices para siempre en la selva. Otro tipo dijo que estaba siendo retenido prisionero por los indígenas, pero nadie pudo confirmar ninguno de estos avistamientos. No fue hasta 1928 que las autoridades británicas finalmente pensaron mejor tarde que nunca y decidieron buscar a Fawcett y su equipo. Para ese entonces, estaban bastante seguros de que su expedición había perecido, pero aún necesitaban pruebas. Y después de días y días de sobrevivir las peores pesadillas de la selva, encontraron... bueno, nada. Pero de una manera extraña, este misterio inspiró a más exploradores a lanzarse a la búsqueda. Se estima que alrededor de 100 personas han perdido la vida en este proceso, y algunos han seguido los pasos de los exploradores. Sí, han desaparecido sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le ocurrió realmente a la expedición? Los investigadores han señalado todo lo que se les ocurre: infecciones parasitarias, inanición, ahogamiento, ataques de jaguares, lo que sea. Algunos incluso dicen que Fawcett se sumergió de lleno en el misticismo y comenzó una comunidad oculta en la selva. El antropólogo brasileño Orlando Villas Boas fue probablemente quien estuvo más cerca de resolver este caso. En los años 50, él estaba trabajando con los indígenas Calapalo cuando de repente admitieron... haberse deshecho de Fawcett. Incluso tenían huesos para probarlo. Pero resulta que un análisis forense mostró que los restos no le pertenecían al coronel. Así que volvemos a estar en el punto de partida y nadie sabe, hasta el día de hoy, qué diablo sucedió. La búsqueda de Fawcett, tal como la conocemos hoy, se basa en algunas fuentes bastante cuestionables. Pero existe la posibilidad de que no haya estado viviendo en un mundo de fantasía después de todo. Descubrimientos recientes sugieren que su idea de una ciudad sofisticada en la selva no era una simple fantasía pura. En el 2024, se descubrió una antigua ciudad masiva en el Amazonas, oculta bajo una densa vegetación. La evidencia sugiere que fue construida hace alrededor de 2500 años. Y era sorprendentemente avanzada, puesto que presentaba casas y plazas todas conectadas por una increíble red de caminos y canales. Pero esta estaba en un bosque en Ecuador, no en Brasil. Así que, ¿quién sabe? Tal vez la legendaria ciudad de Zeta todavía esté por ahí. ¡Uy! Solía ser una de las ciudades antiguas más prósperas. Contaba con características impensables para otras localidades durante la Edad de Bronce, como sistemas de agua y una arquitectura intrincada.
Sin embargo, de alguna manera no se hizo famosa. Lo que es aún más misterioso es que en algún momento quedó abandonada. Mohenjo-Daro fue una ciudad próspera durante la civilización del Valle del Indo en la Edad de Bronce. Tenía una población de al menos 40.000 personas. Estaba cerca de Mesopotamia y Egipto en términos sociales, culturales y económicos. A pesar de esto, es menos conocida que otras ciudades más famosas en estas regiones, como Babilonia o Menfis. Al final fue abandonada alrededor del 1700 a.C., y la razón de su abandono y el destino de sus habitantes continúa siendo desconocido hasta el día de hoy. En 1911, arqueólogos descubrieron la antigua ciudad de Mohenjo-Daro después de escuchar informes sobre algunas construcciones inusuales en la zona. Sin embargo, las autoridades locales de la India las descartaron por no tener importancia histórica y el sitio permaneció intacto durante varios años más. No fue hasta 1922 que un especialista local creyó haber encontrado un monumento local enterrado en el lugar. Esto llevó a excavaciones a gran escala y a la eventual designación de Mohenjo-Daro como un patrimonio de la humanidad de la UNESCO en 1980. Los restos descubiertos nos mostraron que Mohenjo-Daro era una ciudad increíblemente moderna para la época. Es considerada la ruina mejor conservada del Valle del Indo. Una de las características más impresionantes de Mohenjo-Daro era su avanzado sistema de saneamiento. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, donde tales instalaciones eran solo para los ricos, Mohenjo-Daro contaba con retretes ocultos y desagües cubiertos en toda la ciudad. Las excavaciones han descubierto más de 700 pozos, así como baños privados y un gran baño comunal. Sorprendentemente, incluso las casas privadas tenían inodoros y los desperdicios eran eliminados de manera eficiente a través de un sistema de alcantarillado en toda la ciudad. La gente de Mohenjo-Daro era muy consciente de su entorno. Como la ciudad estaba ubicada cerca del río Indo, construyeron una fuerte defensa contra las inundaciones, la cual consistía en el uso de sistemas de drenaje inteligentes. A lo largo de los siglos produjeron cerámica, joyerías, figuritas y otros artículos que eran comercializados hasta en lugares tan lejanos como Mesopotamia y el actual Omán. Los arqueólogos han observado el uso de materiales de construcción estandarizados en esta antigua ciudad, a pesar de que no contaban con las máquinas necesarias en aquel entonces. Curiosamente, todos los ladrillos eran casi idénticos. Esto demuestra una gran atención al detalle en el diseño de la ciudad, ya que el uso de ladrillos consistentes genera un aspecto elegante en los espacios dentro de la ciudad. Las personas que vivían en esta área utilizaban la escritura del Indo para comunicarse entre sí. Este misterioso alfabeto podría ser la clave para desbloquear más secretos de Mohenjo-Daro. Era un idioma que utilizaba símbolos en lugar de letras y tenía más de 400 signos. El problema es que todavía estamos tratando de descifrarlo. El misterio de qué causó el fin de la civilización del Indo y Mohenjo-Daro sigue sin resolverse. Algunos arqueólogos sugieren que el río Indo podría haber cambiado su curso. Esto podría haber llevado a problemas en el cultivo de alimentos si de repente había demasiada agua en la ciudad. Sin embargo, no hay evidencias de que una inundación haya destruido el área o que haya sido abandonada por completo de una vez. Un cambio en el curso del río no podría haber sido suficiente para que desapareciera toda la civilización del Indo. Pero Mohenjo-Daro no es la única ciudad perdida de las civilizaciones orientales. Por ejemplo, la isla de Ross era conocida en su momento como el París del Este, debido a su impresionante arquitectura y jardines. Sin embargo, la isla es ahora una sombra de lo que fue, con los edificios en gran parte dominados por raíces de árboles y enredaderas. Ubicada a casi 3 kilómetros de la costa de Port Blair, India, el pequeño territorio fue utilizado al principio como cárcel, pero luego se convirtió en un lujoso complejo turístico para sus administradores. Después de que el complejo cerró en 1937, un terremoto causó más daños en la isla y se volvió inhabitable. Hoy, la isla es administrada por el gobierno indio y atrae a turistas interesados en explorar ciudades abandonadas. Otra ciudad perdida cuenta la historia de por qué Kolmanskop, un pueblo fantasma ubicado en Namibia, aún alberga restos de arquitectura alemana. Una vez fue un destino de lujo en los primeros años de 1900, cuando fue colonizada por trabajadores alemanes en busca de diamantes. La ciudad contaba con comodidades como un salón de baile, un hospital e incluso una bolera.
Sin embargo, su popularidad comenzó a decaer a finales de la década de 1910, cuando se descubrió una ubicación rica en diamantes cerca. La mayoría de los habitantes se fueron en busca de mejores fortunas, dejando los edificios atrás. El clima caluroso y la baja humedad han preservado las estructuras con el tiempo, y ahora los turistas pueden visitar este pueblo fantasma en el desierto desde la cercana ciudad de Lüderitz. La isla Hashima es un recordatorio de cómo la naturaleza reclama su tierra cuando los humanos la abandonan. Fue presentada en una película de James Bond debido a su inquietante atmósfera. La isla fue inicialmente abierta en 1881 para la minería de carbón submarina, y su población creció hasta alcanzar un pico de 5.000 personas en 1959. Por desgracia, las minas cerraron en la década de 1970 y la gente comenzó a abandonar lentamente la isla, lo que resultó en un completo abandono en un periodo de 3 meses. Ahora la isla es un popular destino turístico, ya que los visitantes exploran casas abandonadas, piscinas, tiendas y fábricas. El descubrimiento de oro en un arroyo cerca de Bannack, Montana, en 1872, hizo que la población de la ciudad creciera de unos pocos cientos a miles en unos años. Por desgracia, esta rápida expansión fue seguida por un fuerte declive debido a que se encontró más oro en otras áreas cercanas. Como resultado, Bannack fue eventualmente nombrada la primera capital territorial de Montana, pero solo ostentó el título por menos de un año antes de ser reemplazada por la ciudad de Virginia. El estado de Montana adquirió más tarde la mayoría de la tierra en 1954 y la convirtió en el Parque Estatal Bannack. La antigua ciudad de Petra, ubicada en Jordania, era fascinante porque estaba medio construida, medio tallada en la roca y rodeada de montañas. En la actualidad es un destino turístico popular, pero en algún momento también fue abandonada. Muchas cosas llevaron a su declive, como un mal gobierno y cambios en la forma en que la gente comerciaba. Los desastres naturales tampoco ayudaron. Esta ciudad sufrió mucho por los terremotos, los cuales arruinaron sus construcciones y dañaron sus sistemas de agua. Como las personas no tenían dónde vivir, no había agua y no tenían nada para vender y ganar dinero, al final se trasladaron a lugares mejores. Esta ciudad permaneció escondida durante casi 500 años hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. La mayoría de los turistas que visitan Santorini no tienen idea de que la isla alberga los restos de una de las erupciones volcánicas más grandes en la historia de la humanidad, la erupción de Thera. Este evento catastrófico ocurrió hace unos 3.600 años. Akrotiri, uno de los pueblos de la isla en ese momento, quedó sepultada bajo la erupción. Sin embargo, a diferencia de Pompeya, no se encontraron rastros de personas ni de civilización en la zona, lo que sugiere que la gente tuvo suficiente tiempo para huir del volcán antes de que este explotara. Henry Ford, el reconocido emprendedor estadounidense, creó la Ford Motor Company en 1903. En 1927 comenzó a trabajar en un gran proyecto, Fordlandia. Su objetivo era construir una enorme plantación de caucho cerca del río Tapajós en Brasil para proporcionar un suministro constante de caucho para los neumáticos y mangueras de sus autos. Su idea era convertir la ciudad en un paraíso con piscinas, campos de golf, bungalows e incluso sesiones semanales de baile en plaza. Por desgracia, los árboles de la plantación pronto se infectaron con un hongo de las hojas, lo que convirtió el proyecto en un fracaso. Ford invirtió la impresionante suma de $20 millones en esta idea. Sin embargo, no pudo producir el caucho necesario, por lo que vendió la tierra al gobierno brasileño en 1945. Los edificios que se construyeron aún están allí, y aunque han sido tomados por la naturaleza, son visitados por turistas. Sky City es una ciudad residencial ubicada en los suburbios de Hangzhou, en Asia. Fue construida en 2007 con la intención de ser una réplica de París. El lugar incluso tiene su propia Torre Eiffel, así como copias de otros emblemáticos monumentos parisinos como la Ópera Garnier y los Campos Elíseos. También cuenta con lujosas villas y apartamentos, un lago artificial, jardines y parques. A pesar de sus grandes planes, está casi completamente abandonada. Nadie quiere vivir allí porque es realmente caro. Sin embargo, es un lugar bastante agradable para que los locales tomen fotos en caso de que quieran hacer creer a la gente que acaban de aterrizar en la capital francesa. Hay una isla misteriosa que aparece y desaparece como por arte de magia. Al igual que el gato de Schrödinger, una isla de Schrödinger existe y no existe al mismo tiempo. Oficialmente se llama Isla Sandy,
y una vez apareció en los mapas, pero nunca estuvo allí en la vida real. Científicos australianos decidieron resolver el misterio de una vez por todas al embarcarse en una aventura para encontrar este elusivo archipiélago. Pero cuando llegaron a las coordenadas, todo lo que encontraron fueron interminables olas azules. Era como si la isla estuviera jugando al escondite con ellos. Esta historia se remonta al 1876. Un barco ballenero estaba cruzando el área y reportó una isla. Quien quiera que la haya visto dijo que tenía más de 24 kilómetros de largo de norte a sur y alrededor de 5 kilómetros de ancho, aproximadamente del tamaño de Manhattan, así que para nada pequeña. Pero cada vez que los investigadores iban a visitar el área, no encontraban nada. Así que en 1974, una misión oficial de Nueva Caledonia declaró que la isla Sandy simplemente no existía y la excluyó de todos los mapas. Las personas continuaron con sus vidas hasta que notaron que la isla aparecía en Google Earth como una mancha negra. En 2012, otra expedición australiana fue a investigar el área para obtener algunas explicaciones. Tuvieron que escribir un elogio para la isla perdida hace mucho tiempo y explicar qué podría haber producido este desorden. Para empezar, la tecnología de cartografía no estaba en su apogeo en el siglo XX. Era fácil equivocarse con las coordenadas. Luego está el hecho de que la zona tiene mucha actividad volcánica. Es probable que la lava volcánica se enfriara y creara una especie de balsa. Supongamos que un barco ballenero pasó por allí, vio la balsa volcánica y pensó que era tierra desde la distancia. Pero bueno, solo es una suposición. Los humanos han explorado cada rincón del mundo y puede que en algún momento haya parecido que descubrimos cada esquina de nuestro planeta. Sin embargo, cuando el monte Lico apareció en Google Earth, los científicos no pudieron contener su emoción. Esta joya oculta en el norte de Mozambique no es una selva tropical cualquiera. Está ubicada dentro de un volcán. Decididos a confirmar la existencia de este misterioso bosque, los expertos reunieron un equipo de científicos y especialistas de primer nivel de todo el mundo. El viaje al monte Lico no fue un paseo, ya que una escalada vertical desafiante se interponía entre ellos y el bosque. Pero después de 6 años de planificación y preparación, estaban listos para el desafío. Una vez que llegaron allí, vieron que era incluso mejor de lo que imaginaban. El lugar era como un jardín perfectamente cuidado. El bosque sonaba único y diferente a otras selvas tropicales. Habían unas orugas increíblemente grandes que parecían peligrosas. Incluso encontraron antiguas vasijas y evidencias de un ecosistema humano intacto. Tierra incógnita significa tierra desconocida. Y uno de los mayores territorios desconocidos que se están descubriendo hoy en día es el terreno bajo las capas de hielo de la Antártida. Bajo la superficie nevada hay un mundo completamente nuevo de cañones, vías fluviales y lagos que ahora están siendo mapeados. Uno no puede evitar preguntarse, ¿existe realmente agua líquida debajo de la superficie congelada de la Antártida? Sí, el agua puede existir sin congelarse debido a la presión. El agua líquida es el resultado del cálido interior de la Tierra, y así es como obtenemos cosas como el lago Vostok. No puedes verlo, pero el lago Vostok está justo aquí, ubicado en la Antártida del Este. Se encuentra debajo de 4 kilómetros de grueso hielo. Este enorme lago abarca aproximadamente 12.400 kilómetros cuadrados. Los humanos solo pudieron descubrirlo gracias a tecnologías de primer nivel, como sondeos sísmicos y radares capaces de penetrar el hielo. Según estos científicos, es probable que el lago haya estado allí durante hasta 15 millones de años. Bután está en el mapa por, entre otras cosas, ser el país más feliz de toda Asia, pero ha guardado una joya oculta durante todos estos años. Una de las montañas más altas del mundo que aún no ha sido escalada, Gangkhar Puensum. Bután está entrelazado en las gloriosas montañas del Himalaya. Es por eso por lo que la comunidad de escaladores estaba más que emocionada cuando descubrieron una montaña inexplorada. Imagínate en ser la primera persona en escalar un pico inexplorado. Eso probablemente te garantizaría un lugar en el libro de récords mundiales Guinness, sin duda. La montaña ha permanecido intacta debido a una ley butanesa.
Para los lugareños, el pico de la montaña es un sitio sagrado, envuelto en misterio y leyendas. Una de sus creencias es que la sacralidad de escalar una montaña no está en alcanzar su cima, sino en realmente comunicarse con la montaña y disfrutar del proceso. Debemos admitir que eso es algo novedoso para los occidentales. Si alguna vez estás en el estado de Nueva York, asegúrate de visitar la tienda general de Agloe. Tendrás que conducir por los alrededores de Catskills para encontrar una hermosa, grandiosa, gran nada. Agloe es una de las ciudades de papel más famosas de Estados Unidos, es decir, una ciudad falsa. Pero este caso es diferente al de la isla Sandy. La ciudad de Agloe nunca existió y no fue un error. Existe una antigua práctica de derechos de autor entre los cartógrafos. Añaden pueblos ficticios para poder saber cuándo alguien simplemente está copiando su trabajo. Lo que no esperaban es que esto se saliera completamente de control. Algunos dicen que un día un tipo recogió un mapa en una gasolinera que tenía marcado el pueblo de Agloe. La persona decidió abrir una tienda allí y la nombró Tienda General de Agloe. Algunos comentan que el sujeto que abrió esta tienda enfrentó una demanda de los creadores del mapa. De todos modos, solo duró los años suficientes para convertirse en una broma nacional. Americanos de todo Estados Unidos viajaban para tomarse una foto con el falso cartel de bienvenida del pueblo. Y luego tenemos a la isla Bermeja, ubicada en el Golfo de México. Esta popular isla apareció en muchos mapas de los siglos XVI y XVII. Probablemente fue dibujada por exploradores españoles. Claro, la ubicación exacta variaba de un mapa a otro, y su nombre a veces aparecía como Bermeja, pero su existencia era lo suficientemente segura. La isla Bermeja fue vista por última vez en un mapa mexicano de 1921 y luego, ¡puf!, desapareció del horizonte por completo. La gente comenzó a hablar y a preguntarse, ¿se hundió? ¿Fue destruida? En 2009 se llevaron a cabo 3 investigaciones oficiales para buscar la isla. Se utilizó tecnología de alto nivel para explorar el fondo marino mexicano, pero Bermeja no estaba en ninguna parte. Los investigadores tenían múltiples hipótesis sobre lo que podría ser. Vamos a profundizar en una de estas ideas. La isla probablemente fue inventada por exploradores de antaño para engañar a sus enemigos en la búsqueda de tierras y oro. Eso parece plausible. Echemos un vistazo a Río de Janeiro en el pasado. La ciudad estaba llena de territorios informales. Estos lugares son conocidos como barrios bajos o favelas. Son como mini ciudades dentro de la gran ciudad. Algunas favelas son conocidas por ser territorios desfavorecidos, donde los habitantes no reciben los mismos beneficios urbanos que otros ciudadanos, como el sistema de alcantarillado y la recolección de basura. Estas zonas marginales crecieron tan rápido que el gobierno no tuvo tiempo de hacer un seguimiento de su desarrollo. Así que hoy en día, generalmente son los propios habitantes quienes nombran las calles y se las arreglan con lo que tienen a su disposición. Uno de los barrios marginales más grandes de Brasil está localizado en Río de Janeiro y se llama Rocinha. Fue solo reconocido como vecindario por el gobierno local en la década de los 90. Nuestro propio fondo oceánico está menos cartografiado que Venus, Marte y la Luna. De hecho, el 95% de nuestros océanos permanecen inexplorados. Extraño, ¿verdad? Si contamos con la tecnología disponible, que principalmente son exploraciones con sonar, enviando ondas sonoras al lecho marino y registrando lo que se escucha de regreso. Una de las principales ventajas de cartografiar el fondo marino con más detalle sería obtener una mayor comprensión de los riesgos marítimos, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Además, hay tanta vida marina no identificada que esto podría brindarnos una valiosa comprensión para la preservación y el descubrimiento de las verdaderas dinámicas de nuestros ecosistemas marinos. Hay un sitio antiguo interesante cerca de St. Louis, Missouri, que mucha gente no conoce. Se llama Cahokia y fue una gran ciudad con hasta 20,000 habitantes en el siglo XI.
Está lleno de enormes montículos de tierra que fueron construidos a mano, y el más grande todavía se encuentra hoy en el sitio histórico estatal de los Montículos Cahokia. Aunque no sabemos todo sobre esta civilización, los investigadores han logrado reunir algo de información a partir de los restos que han encontrado. Para empezar, hallaron unos dientes bastante antiguos en este sitio. Tras estudiar su apariencia y estructura, los científicos sugieren que allí vivieron muchos grupos indígenas distintos. Aproximadamente un tercio provenía de otras zonas del centro del continente, lo cual determinaron al estudiar los diferentes niveles de varias sustancias presentes en los dientes. Y escucha esto, la disposición de los montículos demuestra que se trataba de una ciudad planificada, no solo un conjunto de aldeas agrupadas. Los gobernantes vivían en la cima de los montículos, mientras que los demás habitaban en otras estructuras. Es asombroso pensar que realizaban actividades como agricultura, caza, tala, cerámica y tejido, todo dentro de esta enorme ciudad. Justo en el centro de Cahokia estaba este gran montículo de unos 30 metros de altura, y a su alrededor había una enorme cerca de madera. Dentro de la cerca estaba el centro de la ciudad, que contaba con un gran espacio abierto llamado plaza. Los arqueólogos creen que la plaza fue diseñada de modo que representara las 4 direcciones cardinales del mundo. Era como si las personas que lo construyeron quisieran crear un lugar en armonía con el universo. El centro de la ciudad era donde realizaban ceremonias y eventos, y era algo tan importante que incluso los de afuera de Cahokia acudían para ser parte de ellos. ¿Qué ocurrió con esta ciudad? Difícil de decir. Algunos piensan que la razón por la que se desmoronó es que talaron demasiados árboles y la tierra se arruinó. Otros científicos piensan que eso no es cierto porque el suelo todavía estaba en bastante buen estado después de que la ciudad desapareció. Los europeos ni siquiera estaban presentes en ese momento, así que tampoco pudieron haber influido en la caída de Cahokia. También hay una teoría que sugiere que hubo peleas con otras comunidades que causaron el colapso de la ciudad. En la actualidad, hay más de 65 montículos preservados y puedes incluso subir las escaleras del más alto. Lo mejor es que las autoridades locales están considerando convertirlo en un parque nacional, así que deberías planear visitarlo antes de que se llene demasiado. Mohenjo-Daro es otra ciudad antigua perdida que aún está rodeada de misterio. Ubicada en el actual Pakistán, floreció durante la Edad de Bronce y era muy avanzada para su tiempo. Contaba con cosas como sistemas de agua y arquitectura sofisticada que otras poblaciones no tenían en ese entonces. A pesar de estas características, no es tan conocida como otras ciudades antiguas como las de Egipto o Mesopotamia. Lo que resulta aún más extraño es que, en algún momento, la ciudad fue abandonada y nadie sabe por qué. Los arqueólogos encontraron la ciudad en 1911, pero les llevó un tiempo darse cuenta de lo importante que era. Al final, descubrieron muchas cosas interesantes, como su avanzado sistema de saneamiento. Las excavaciones desenterraron más de 700 pozos, así como baños privados y un gran baño comunal. Notablemente, incluso las casas privadas tenían inodoros y los desechos se eliminaban eficientemente a través de un sistema de alcantarillado en toda la ciudad. Los lugareños tenían muchas conexiones comerciales y crearon algunos objetos realmente hermosos, como cerámica, joyas y figurines que se vendían por toda la región. A pesar de su asombrosa cultura y conocimiento, los científicos aún no han logrado descubrir por qué la ciudad fue abandonada. Algunos piensan que ciertos cambios producidos en el río cercano podrían haber tenido algo que ver con esto. Los escritos que el pueblo de Mohenjo-Daro dejó son todavía un código complejo incluso para los especialistas más capacitados, lo que dificulta aún más reconstruir su historia. ¿Has oído hablar de la ciudad perdida de Kolmanskop? Fue un pequeño asentamiento en el desierto de Namib. La leyenda dice que recibió su nombre por un hombre llamado Coleman que quedó atrapado en las dunas y al que nunca más se lo volvió a ver. Pero esa no es la parte interesante. En 1908, un trabajador ferroviario encontró una piedra brillante y se la mostró al jefe de estación, quien resultó ser un aficionado a la mineralogía. Descubrieron que era un diamante y pronto, Kolmanskop se convirtió en la ciudad más rica de África y uno de los lugares más ricos del mundo.
tenía lujosas casas de piedra, una escuela, un hospital e incluso una fábrica de hielo para refrigeradores. El hospital tenía la primera máquina de rayos X en el sur de África, la cual supuestamente se usaba para verificar si los trabajadores estaban tragando diamantes. Su popularidad comenzó a declinar a finales de la década de 1920 cuando se descubrió cerca otra ubicación rica en diamantes. La mayoría de los habitantes pronto comenzaron a abandonar la ciudad en busca de una vida mejor y dejaron los edificios abandonados. En 1938, toda la maquinaria fue llevada al sur y la ciudad fue abandonada al desierto. El último habitante dejó Colemanskop entre 1956 y 1960. El clima cálido y la baja humedad han preservado las estructuras y los turistas ahora pueden visitar esta ciudad fantasma en el desierto. Seguramente has oído hablar de esta próxima ciudad antigua, Machu Picchu. Es un increíble sitio histórico de Perú. Está ubicada en la cordillera de los Andes a gran altura sobre el nivel del mar. Incluso se considera una de las maravillas del mundo moderno. Pero aquí está el asunto. Los científicos no están completamente seguros de para qué se usaba. Podría haber albergado hasta 750 personas, pero no hay muchas pistas humanas que hayan quedado. Algunos piensan que era más bien un lugar espiritual o ceremonial, mientras que otros creen que pudo haber sido algo así como un lujoso retiro de spa para los nobles. Las extensas terrazas podrían significar que se usaba para pruebas de cultivos o como centro de comercio. E incluso hay una teoría que afirma que se utilizaba como prisión porque se encontró un sitio similar a una celda. Es asombroso que incluso hoy en día arqueólogos e historiadores sigan preguntándose cómo se construyó. ¿Sabías que probablemente ni siquiera usaron ruedas para el transporte? Y esas enormes rocas de granito de alguna manera fueron empujadas por las empinadas montañas andinas, aunque la mayoría pesaba muchísimo. Algunos historiadores creen que cientos de personas trabajaron juntas para empujar cada roca hasta la cima. Las enormes piedras de Machu Picchu están tan juntas que no se pueden ver grietas entre ellas. Es impresionante porque también hace que la zona sea segura durante los terremotos, lo cual es importante, ya que Perú es un país propenso a los sismos. Pero ¿cómo se mantuvieron las piedras en su lugar durante todos esos terremotos? En realidad, se mueven un poco, pero luego regresan a su posición original, casi como si estuvieran bailando. Algunos piensan que se usaron cuñas de madera húmeda para mantenerlas en su lugar, pero eso no tiene mucho sentido considerando el tamaño de las estructuras. Los habitantes de aquel entonces también parecen haber construido Machu Picchu sin el uso de animales de carga ni herramientas de hierro. Tuvieron que esculpir y ensamblar todo principalmente con sus manos. Además, la ciudadela está construida sobre una falla, por lo que tuvieron que mover una gran cantidad de piedra y tierra para nivelarla. Los científicos también creen que la verdadera construcción es en realidad subterránea debido a sus cimientos profundos y al sistema de drenaje. De hecho, hay un sistema de agua oculto que fue descubierto recientemente utilizando escaneo 3D. Ni siquiera utilizaron mortero para juntar los bloques de granito. Eran tan precisos que no se puede siquiera insertar una hoja de papel entre ellos. Una teoría sugiere que las personas que vivían allí usaban herramientas de piedra hechas de un material más duro que la piedra que estaban cortando. Pareciera que la arqueología se despertó recientemente y decidió animar las noticias con sus descubrimientos que cambian la historia. Desde desenterrar fósiles de dinosaurio en el Pacífico, Iowa, hasta traducir malas noticias de textos antiguos babilonios, la historia está revelando sus secretos como nunca antes. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, congeló un pueblo en el tiempo. Algunos de los descubrimientos más famosos fueron desgarradores, como una madre que llevaba un brazalete dorado sosteniendo a su hijo, o dos hermanas abrazándose por el miedo. Al menos, eso es lo que los científicos pensaban. En 2024, pruebas avanzadas de ADN destrozaron estas creencias arraigadas. La madre de la casa de la pulsera dorada era en realidad un hombre que llevaba una elegante pulsera de 30 quilates. Y el niño ni siquiera estaba relacionado con él. Y en cuanto a las dos hermanas, el ADN reveló que una era en realidad un hombre, mientras que la otra sigue siendo un misterio.
Algunos especulan que eran amantes, pero la verdad sigue enterrada en el tiempo. Hablando de reescribir la historia, otra revelación impactante proviene de la antigua Babilonia. Recientemente, los arqueólogos tradujeron textos de hace 4000 años que resultaron ser portadores de terribles noticias. Se cree que estos textos específicos traducidos provienen de Sipar, una ciudad cercana al río Éufrates en el actual Irak. Hablaban sobre eclipses lunares, que ocurren cuando la sombra de la Tierra bloquea la luna y, para los antiguos babilonios, eran advertencias. Los eclipses podían significar desde inundaciones y hambrunas hasta caos en el reino. Pero aquí está lo interesante. Los babilonios también idearon maneras ingeniosas de cancelar estos malos presagios, como llamar a sacerdotes para realizar rituales o consultar oráculos para recibir consejos. Estos antiguos astrólogos se tomaban su trabajo muy en serio, ya que no se trataba solo de observar las estrellas, sino de mantener a salvo el reino. Augusto fue el primer emperador romano, así que podemos decir que fue muy importante. Los arqueólogos ya han encontrado las ruinas de las villas donde hacía fiestas, pero ahora creen haber encontrado su lugar de descanso final. En un sitio cercano a Nápoles, han hallado una estructura antigua enterrada bajo una villa. Descubrieron el equivalente a un sistema de calefacción moderno, algo que tal vez se utilizaba para tomar baños calientes. También había estantes llenos de jarras antiguas, lo que sugiere que el sitio posteriormente se convirtió en un templo. Todavía no están seguros de que esta haya sido la última residencia de Augusto, pero si se confirma, sería un gran acontecimiento para la historia mundial. Mientras la antigua Roma nos sorprende, las famosas líneas de Nazca de Perú también están revelando detalles ocultos. Estos enormes geoglifos, creados hace miles de años, han sido solo parcialmente estudiados. Hasta ahora. Unos científicos entrenaron una inteligencia artificial para que los ayudara a escanear 390 kilómetros de terreno. Con la ayuda de la IA, identificaron más de 300 nuevos motivos, incluidos llamas, figuras humanas con forma de palo y cabezas extrañas. El algoritmo, originalmente desarrollado para descifrar pergaminos carbonizados del Monte Vesubio, ha duplicado el número de glifos conocidos. El estudio del pasado está mejorando en la era digital. Mientras tanto, en Bulgaria, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento en un lugar donde pocos lo esperarían: una alcantarilla. En el año 2024, los investigadores desenterraron una estatua de mármol de casi 2 metros de altura de Hermes, el dios griego de los viajeros y el comercio, oculta bajo capas de tierra. Los expertos creen que se colocó allí para protegerla después de que un terremoto en el año 388 de nuestra era dañara la infraestructura de la ciudad. En ese momento, el paganismo estaba en declive y el cristianismo emergía como la religión oficial del Imperio Romano. Muchos ídolos paganos estaban siendo destruidos, pero parece que algunos lugareños preservaron en secreto a sus deidades escondiéndolas bajo tierra. Buscar en el fondo del río Támesis probablemente sea peor que mirar debajo de tu cama. El lecho del río recoge todo tipo de tesoros desechados, incluyendo un tipo de letra legendario. A principios del siglo XX, 2 hombres crearon la tipografía Doubs para imprimir libros. Pero después de una amarga disputa, uno de ellos arrojó cada una de las letras de metal al río. Un siglo después, en 2014, un diseñador que intentaba revivir la tipografía comenzó la búsqueda de las letras perdidas. En solo 20 minutos empezó a encontrarlas. Con la ayuda de buzos, se desenterraron más y hoy en día algunas de las letras perdidas están en exhibición en un museo. No sucede mucho en Iowa, por lo que el hallazgo de un enorme esqueleto de mastodonte de 13.000 años de antigüedad fue noticia. En el 2022, un investigador recibió una foto de un fémur enorme que se creía que pertenecía a un animal prehistórico. Llevó 2 años conseguir fondos para la excavación, pero en el 2024, los arqueólogos finalmente comenzaron la labor. Después de 12 días de trabajo, desenterraron un cráneo de mastodonte bien conservado, el primero encontrado en un estado del Medio Oeste. Este descubrimiento haría poner celoso a Indiana Jones, especialmente porque ocurrió en Petra, la antigua ciudad jordana que aparece en una de sus películas.
unos arqueólogos descubrieron una cámara de 2000 años de antigüedad bajo el tesoro de Petra, que contenía al menos 12 esqueletos junto con artefactos de hierro y bronce. La cámara, construida por los nabateos, arroja nueva luz sobre sus prácticas relacionadas con la vida después de la muerte, que aún son en gran medida misteriosas. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un cáliz de cerámica sostenido por uno de los esqueletos. De regreso en Perú, los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario que cambió la historia del país. Una gobernante femenina. En el sitio de 1600 años de antigüedad de Pañamarca, los científicos desenterraron una sala del trono decorada con murales coloridos. Estos murales representan a mujeres hilando y tejiendo, a hombres portando una corona e incluso a una mujer coronada hablando con un hombre pájaro. El hallazgo sugiere que las mujeres moche no solo eran líderes espirituales, sino que también tenían poder político real. Las casas diminutas son principalmente un fenómeno moderno, pero unos arqueólogos creen haber encontrado una en la antigua Pompeya. A diferencia de las casas romanas tradicionales, que tenían amplios atrios para recibir invitados, esta casa carecía de ellos. Sin embargo, lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en arte. Dentro, los científicos hallaron un altar pintado decorado con aves de presa, gorriones, serpientes y plantas. El altar contenía objetos ceremoniales como una lámpara y un quemador de incienso, que aún conservaba restos de hierbas fragantes. En el 2021, unos investigadores que examinaban el mar Báltico descubrieron un enorme muro de piedra oculto bajo las olas. El Blinker Wall, que se extiende por casi 2,5 kilómetros, podría ser la estructura artificial más antigua de Europa. Situado a 20 metros bajo la superficie, está construido con alrededor de 1,400 pequeñas piedras colocadas entre 300 enormes cantos rodados, algunos de hasta 142 toneladas. Con fecha de hace más de 10.000 años, el Blinker Wall precede a Stonehenge y a las piedras de Karnak en Francia, lo que significa que probablemente fue construido cuando el área era tierra seca. Los científicos creen que podría haber sido una herramienta para cazar renos, que guiaba a los animales hacia un lago donde los cazadores podían atacar. Ah, y también está la losa de granito que se encontró en la zona de Abidos en Egipto. Al principio, se pensó que pertenecía a 2 personas importantes del antiguo Egipto, pero un descubrimiento reciente mostró que en realidad era parte del sarcófago del faraón Ramsés II, uno de los gobernantes egipcios más famosos. Un investigador encontró un grabado especial en la losa que tenía el nombre de Ramsés II. Ramsés gobernó Egipto hace mucho tiempo, y después de su muerte, su tumba fue saqueada, así que su cuerpo y sus pertenencias fueron trasladados varias veces. Este nuevo descubrimiento muestra que después de que la tumba de Ramsés fuera saqueada, algunos de esos objetos reaparecieron en otros lados. El hallazgo también nos enseña que las tumbas egipcias antiguas a menudo eran saqueadas y los objetos que contenían eran reutilizados. Recientemente, algo inesperado ocurrió durante una excavación en Norton Disney, Inglaterra. Mientras buscaban monedas y broches antiguos, un voluntario del grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney se topó con un enigmático dodecaedro romano. Este pequeño objeto hueco, hecho de una aleación de cobre con 2 lados pentagonales, estuvo enterrado durante 1700 años, pero estaba muy bien conservado. Aunque se han encontrado más de 30 de estos extraños objetos en el Reino Unido, nadie sabe con certeza para qué servían. Algunos piensan que podrían haber sido herramientas de medición o calendarios, mientras que otros creen que se usaban para rituales. El grupo Norton Disney considera que estos dodecaedros probablemente eran símbolos para ceremonias religiosas, ya que muchos de ellos no muestran signos de desgaste por el uso diario. Hace 1000 años, cerca de lo que hoy es la moderna St. Louis, Missouri, existía una ciudad vibrante y bulliciosa llamada Cahokia. Era una ciudad nativa americana, la más grande e influyente de la cultura mississippiana. En su apogeo alrededor del 1050 a.C., Cahokia albergaba a unas 30,000 personas, lo que la hacía más grande que París en ese momento. Pero lo interesante es que no tenía ningún mercado. Normalmente, el comercio era la columna vertebral de cualquier gran ciudad. Sin embargo, esta destacaba para los arqueólogos. Eso se debe a que Cahokia no giraba en torno al comercio, sino a la cultura, comunidad y fiestas.
Las personas que vivían allí organizaban enormes celebraciones que duraban días. La característica más grandiosa de la ciudad era su plaza de 50 acres, rodeada por increíbles pirámides de tierra. Este espacio enorme podía albergar a más de 10,000 personas. Imagínalas a todas reunidas allí para festividades, bailando, bebiendo cafés y tés, festejando con venados y apostando en deportes. Los eventos eran súper animados. Los cahokianos solían llevar disfraces impresionantes, estilizar su cabello de formas interesantes y decorar sus cuerpos con tatuajes. Los atletas jugaban a un juego llamado Chunky, el cual consistía en arrojar lanzas a un disco de piedra rodante para ver quién se acercaba lo más posible. El rugido de la multitud llenaba el aire y los artistas demostraban sus habilidades. Estas celebraciones fueron tan desenfrenadas que dejaron huellas en la historia. Después de que las fiestas terminaban, los cahokianos limpiaban y arrojaban los restos en fosas. Arqueólogos descubrieron estos pozos de desechos y estaban llenos de restos de comida y cerámica. En una sola fosa se encontraron los restos de 2,000 ciervos, y eso es de un solo evento. También han encontrado restos de Yaupon Holly, una planta con cafeína que se comerciaba a cientos de kilómetros de distancia. Eso demuestra cuánto esfuerzo e ingenio los cahokianos ponían en sus celebraciones. ¿Te gustaría vivir en una ciudad así? Pero aparte de toda la diversión y los juegos, Cahokia era profundamente compleja y espiritual. La ciudad fue construida sobre un paisaje que mezclaba tierras secas con zonas pantanosas. Muchas personas creían que esto simbolizaba la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La gente de Cahokia veía su ciudad como un puente entre estos dos reinos. Construyeron montículos de tierra, tanto para ceremonias y rituales como para apoyo en construcción. Estos se alzaban desde áreas pantanosas. Mientras tanto, las personas se asentaban en las zonas más secas. Caminos elevados conectaban estos vecindarios, lo que creaba un vínculo físico entre la vida y la muerte. ¿No es triste que algunas metrópolis antiguas que rivalizaban con las ciudades modernas en tamaño simplemente desaparecieran? La historia de Cahokia llegó a un silencioso final alrededor del año 1350 de nuestra era, cuando el asentamiento fue abandonado. Todo debido a cambios en el entorno y el clima, inundaciones y otros problemas. Pero la influencia de Cahokia fue tan grande que se extendió a lugares distantes. Algunas de sus tradiciones, como el Chunky y el té Yaupon, han perdurado en las comunidades nativas hasta el día de hoy. Actualmente, Cahokia es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y no es la única megaciudad que hemos perdido. Hace unos 5,000 años, la gente en el Valle del Indo construyó algunas de las primeras ciudades del mundo. Mohenjo-Daro fue una ciudad antigua ubicada en lo que ahora es Pakistán. Fue construida alrededor del 2500 a.C. y en ese entonces era un próspero centro de la civilización del Indo. Claro, era mucho más pequeña que las ciudades modernas, pero era bastante grande para la época. Tenía alrededor de 40,000 habitantes. Parece que los locales eran personas extremadamente estrictas y disciplinadas. La planificación y organización de la ciudad eran increíbles. Estaba diseñada en un patrón de cuadrícula. Las calles y los edificios importantes estaban alineados a lo largo del eje norte-sur, probablemente para coincidir con el movimiento del Sol y la Luna. También construyeron uno de los sistemas más avanzados de gestión de agua y residuos de su época. La ciudad contaba con alrededor de 700 pozos. Casi cada casa tenía su propia fosa. La mayoría de los hogares también contaban con baños privados con desagües e incluso alcantarillas subterráneas. Esto demuestra cuán hábiles eran estas personas para mantenerse limpias. Y con toda esta disciplina, parece que no había reyes ni reinas, ni siquiera un gobierno central. Podrían haber tenido alguna autoridad, como élites locales o funcionarios electos, pero no una clásica monarquía estricta o una religión. En cambio, a las personas de allí les importaba la simplicidad y el orden. Básicamente, se gestionaban a sí mismas con métodos estandarizados para hacer las cosas, desde la fabricación de herramientas y cerámica hasta la manera en que comerciaban.
Por ello, a diferencia de muchas otras ciudades, Mohenjo-Daro no tenía grandes palacios, templos ni monumentos. En su lugar, contaban con áreas públicas conocidas como ciudadelas. La gente se reunía en ellas para rituales, reuniones y almacenamiento de grano. Y parece que este estilo de vida funcionaba a la perfección. Los científicos encontraron algunos sellos y pesas, lo que indica que la economía estaba bien regulada. Arqueólogos descubrieron intrincados artefactos como marfil, lapislázuli, cuentas de cornalina y joyería de oro. Otro famoso hallazgo es la pequeña estatua de bronce conocida como bailarina, descubierta en 1926. Mohenjo-Daro no era pobre en absoluto. Y también construyeron algunos edificios increíbles. Mantenerse limpios era claramente mucho más importante para ellos que mostrar riqueza o poder. Así que crearon el Gran Baño, una de las estructuras más famosas de la ciudad. Es una gran piscina hermética construida con ladrillos cocidos, ubicada sobre un montículo de tierra, casi un sitio religioso, lo más cercano que tenían a un templo. Mientras tanto, la ciudad misma fue edificada sobre una serie de montículos. A lo largo de los siglos, crecieron a medida que se añadían nuevas casas y estructuras. ¿Por qué cayó? Nadie lo sabe realmente. Hay algo misterioso acerca de las esculturas que encontraron los arqueólogos. Muchas de ellas parecían estar intencionadamente rotas. Esto significa que los habitantes posteriores de la ciudad, tal vez invasores o algo parecido, las destruyeron por alguna razón. Algunos científicos piensan que el río Indo pudo haber cambiado de curso, lo que lo llevó a interrumpir la agricultura y el comercio. Pero no hay evidencia de una inundación o algún gran acontecimiento de este tipo. Parece que, con el tiempo, toda la civilización del Indo simplemente se desvaneció de forma gradual. Para 1900 años antes de Cristo, la cultura había cambiado y no dejó mucho atrás. Déjame contarte sobre la antigua ciudad de Kos, que se encuentra donde se erige la actual ciudad de Kos, en Grecia. Imagina llegar por mar y lo primero que te impacta es la grandiosidad de su ágora. Esta enorme plaza pública construida con piedras de diferentes colores, dispuesta en terrazas que se elevan ante ti. Era una de las más grandes del mundo antiguo y causaba una gran impresión en cualquiera que se aproximara a la ciudad. Este lugar tiene una historia rica que data de alrededor de 2300 años a 2200 a.C. Hace mucho tiempo, la gente local se reunió desde diferentes partes de la isla para formar una nueva ciudad en el noreste. Las personas han vivido allí desde la Edad del Bronce y con el tiempo, este se convirtió en un centro sumamente importante de cultura y comercio. Y no es de extrañar, ya que está cerca de un puerto natural. Este estaba protegido por 2 rompeolas y la gente construyó allí algunos de los sitios religiosos más importantes, incluidos los santuarios de Afrodita y Heracles. Kos no solo era hermosa, sino que tenía un diseño brillante. Toda la ciudad estaba organizada en un trazado regular, con calles que se cruzaban en ángulos rectos perfectos. Casi parecía una ciudad moderna. Gracias a esto, moverse por el lugar era sumamente fácil y las manzanas, o insulae, eran lo suficientemente grandes para albergar varias casas de gran tamaño. Kos se mantuvo en gran medida sin cambios hasta el siglo VI después de Cristo. Con el tiempo, comenzó a reducirse gradualmente en tamaño, confinándose dentro de las murallas de lo que ahora es el barrio de Cora. Palmira fue una antigua ciudad construida alrededor de un hermoso oasis en algún momento del tercer milenio antes de Cristo. Originalmente conocida como Tadmor, esta ciudad prosperó como una importante parada en la ruta de la seda, ya que conectaba el cercano Oriente con Asia. Era un floreciente centro de comercio y cultura. Tenía un mercado, edificios de asamblea, grandes puertas. En otras palabras, este lugar estaba lleno de vida. La ciudad pasó por muchas manos a lo largo de su historia, desde los bizantinos hasta los califatos árabes, lo cual probablemente explica su impresionante arquitectura. Una interesante mezcla de influencias grecorromanas, persas y árabes. El templo de Bel, la gran columnata y un teatro de estilo romano. Pero, como todas las demás, se deterioró con el tiempo. La importancia de Palmira disminuyó y, a principios del siglo XV, había sido en gran medida destruida.
pero al menos sus ruinas sobrevivieron. En este momento, son un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Apuesto a que has oído hablar de la civilización perdida de la Atlántida, hundiéndose en las aguas de la costa de la antigua Grecia. Se supone que la historia es un mito, pero los científicos finalmente encontraron la ciudad perdida. No estoy seguro de eso, pero hallaron un continente perdido. Espera un minuto. Perdí calcetines, llaves e incluso algunas canicas, pero ¿cuán descuidado hay que ser para perder un continente entero? Tendremos que preguntarle a nuestro planeta sobre eso. La Tierra perdió lo que se llamó Gran Adria hace unos 100 o 120 millones de años. Entonces, ¿cómo sucedió eso y a dónde se fue? La única forma de describir el proceso sería como una serpiente que se desliza entre las rocas o se mete en un agujero. Es más fácil imaginar la pérdida de un continente cuando piensas en lo difícil que es encontrar una serpiente que se haya escapado de tus miradas curiosas. La mayoría de las serpientes no dejan rastros. De hecho, si no estuviste hace unos 100 millones de años para ver esa serpiente deslizarse bajo una roca, y yo no lo estuve, nunca sabrías qué sucedió. Al igual que los científicos nunca hubieran encontrado a Adria si no fuera por la piel de la serpiente, quiero decir, las montañas. Digamos que la serpiente que huye se desliza debajo de una roca. Hace mucho que no ha tenido una muda, por lo que su vieja piel se desprende y se amontona allí mismo, en ese pequeño espacio entre la piedra y el suelo. Eso es lo que hizo Gran Adria, cuando se separó de una enorme masa de tierra conocida como Gondwana. Quédate para más información en breve. Un trozo del tamaño de Groenlandia se dirigió hacia el norte. Cuando finalmente se estrelló contra Europa, se hundió y provocó que el lugar de encuentro de los dos continentes se plegara y arrugara. Durante años y años siguió moviéndose y esos pliegues siguieron creciendo. Al final, dejó huellas muy obvias y famosas. Incluso podrías haber ido a esquiar en ellas durante unas vacaciones de invierno. Estoy hablando de los Apeninos y los Alpes suizos. El profesor Douwe van Ginsbergen, el geólogo que dirigió el equipo de investigación responsable de este colosal descubrimiento en septiembre de 2019, tiene su propia analogía. Compara esta acción de doblar con lo que sucede cuando metes el brazo en un espacio pequeño y la manga de la camisa no entra. Se acumula y esos pliegues son como la cordillera. Quizá te preguntes si otras cadenas montañosas tienen orígenes similares. Y sí, los tienen. ¿Alguna vez empujaste arena con tus manos? Tus manos funcionan como masas terrestres cambiantes, y esos picos de arena que creaste son una mini versión de las montañas rocosas. La piel de la serpiente, la manga de la camisa, la arena. El punto aquí es que las montañas se quedan atrás cuando enormes trozos de tierra se estrellan y se deslizan entre sí. Pero, ¿qué pasa con el continente desaparecido que los deja? ¿Qué pasó con Gran Adria? Bueno, al igual que una serpiente se esconde bajo tierra durante el invierno, Adria siguió deslizándose bajo la superficie. Van Ginsbergen cree que probablemente esté cómodo y acogedor a unos 1.448 kilómetros bajo el sur de Europa en este momento. Pero espera un minuto, ¿Gran Adria sigue siendo un continente si está bajo el agua o bajo tierra? ¿Una serpiente lo es todavía cuando está bajo tierra? Por supuesto que lo es. De hecho, conozco un continente que está mayormente bajo el agua, pero no está perdido en absoluto. ¿Has oído hablar de Zelandia? También se le dice el continente de Nueva Zelanda, o Tasmantis. Parece un archipiélago, que es una cadena de islas, pero si miras bajo el agua, verás que en realidad es un pedazo continuo de tierra sumergida, con cimas de montañas que sobresalen de la superficie. Esos picos son las islas. Zelandia se clasifica como un microcontinente, lo que plantea una pregunta. ¿Qué es un continente de todos modos? Eso es un tema de debate. De hecho, los terrícolas ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cuántos continentes, sin contar los perdidos y los micro, hay. Generalmente un continente es una enorme masa de tierra. Si eres de Estados Unidos, seguramente aprendiste que hay 7 continentes, de ellos África, Antártida, Asia, Australia, también llamada Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur. Los escolares europeos, sin embargo, combinan Europa y Asia en Eurasia, por lo que solo aprenden 6 continentes. Los sudamericanos también reconocen 6, pero mantienen a Europa y Asia separados, combinando América del Norte y del Sur en su lugar. Lo que es aún más extraño es que todos parecen estar de acuerdo con que Australia es un continente, mientras que Groenlandia no lo es y tiene que conformarse con el título de la isla más grande del mundo. Pobre Groenlandia. Todo esto tiene algo que ver con las placas tectónicas que se encuentran debajo de los continentes.
Pero es mejor dejar esa discusión para otro video. Entonces, ¿de dónde vinieron todos esos continentes en primer lugar? Bueno, si alguna vez has mirado un globo terráqueo o un mapa, probablemente hayas notado que las dos grandes masas de tierra que rodean al Océano Atlántico, América del Norte y del Sur por un lado, y Europa y África por el otro, parecen piezas de un rompecabezas que podrían ser empujadas juntas para formar una masa aún más gigantesca. También puede que sepas que hay un nombre para esa masa: Pangea. Los científicos creen que Pangea, un supercontinente, si alguna vez hubo uno, se rompió hace 175 millones de años. Pero no en esas dos grandes piezas de rompecabezas de izquierda y derecha que tenemos hoy. En cambio, la división probablemente se desarrolló horizontalmente, dejando América del Norte, Europa y Asia conectados en la parte superior en una masa llamada la Eurasia, mientras que América del Sur se mantuvo con África, la Antártida y Australia en una masa conocida como Gondwana. Sí, ese mismo del que Gran Adria se liberaría más adelante. Entonces, si tomaras todas las masas de la Tierra, continentes, microcontinentes, islas y archipiélagos, y los aplastaras, ¿obtendrías la masa de tierra original conocida como Pangea? No. No solo se perderían las partes de los continentes que se encuentran bajo el agua, como las masas que conectan los archipiélagos, sino que también se perderían todas las que ya se perdieron con el tiempo. Oh sí, hay otros además de Adria. Los científicos están buscándolos, y ya encontraron algunos. Uno de esos continentes perdidos es la elevación de Río Grande. Es un tramo de montañas submarinas que ha sido apodado la Atlántida de Brasil. El Gran Adria se encontraba en algún lugar entre el norte de África y el sur de Eurasia. Oye, eso está justo alrededor del mar Mediterráneo, y el Mediterráneo es donde están Grecia y Atenas. Así que, el Gran Adria debe haber sido la Atlántida, ¿verdad? Dudoso. Los historiadores creen que Platón inventó la historia de la Atlántida, pero ¿pudo haber sucedido realmente? Podrías pensar que sí si crees en la historia de las deidades griegas que castigan a la civilización por iniciar una pelea con Atenas. Una historia más científica propondría que la Atlántida simplemente se inundó. O tal vez podría haber sido una de las islas arrancadas cuando el Gran Adria se sumergió bajo Europa. Por decepcionante que sea, de lo único que podemos estar seguros es de que Adria no era la Atlántida. Las fuerzas tectónicas que empujaron al continente bajo Europa lo hicieron hace más de 100 millones de años. Esto es aproximadamente 80 millones de años antes de que cualquier humano apareciera en nuestro planeta para iniciar un conflicto con Atenas o con cualquier otra persona. Si miras todos los continentes del mundo como piezas de un rompecabezas roto que forman una Pangea destrozada, podrías decir que el Dr. Van Hinsbergen y su equipo han pasado los últimos 10 años tratando de armar ese rompecabezas. Y al igual que los rompecabezas reales, es difícil hacer eso cuando te faltan un montón de piezas. Estoy mirándote, Adria. Pero tienen un equipo geológico sofisticado que rastrea el registro magnético dejado por los minerales de las rocas. Verás, cada roca, piedra y montaña tiene una especie de huella del tiempo y el lugar en que fue creada. Todo tiene que ver con los polos magnéticos de la Tierra. Cambian de vez en cuando en un proceso llamado inversión geomagnética. Entonces, en pocas palabras, el magnetismo específico de ciertos sedimentos y minerales funciona como un mapa y un calendario. Y así es como saben de dónde vino Adria, dónde terminó y a quién encontró en el camino. Al estudiar el magnetismo de estas muestras, el equipo también descubrió otro detalle interesante. Gran Adria no solo se estrelló contra Europa, sino que también estaba girando en el camino hacia allí. Una masa de tierra danzante y giratoria cuyo viaje despreocupado hacia el norte sería interrumpido por un obstáculo inesperado, conocido como Europa. Oye, eso sería un gran cuento de hadas para los niños a la hora de dormir. La única pregunta que me queda es, si Gran Adria se sumergiera debajo de Europa, ¿podría volver a salir? Es posible. Los continentes cambian y siguen en movimiento hoy, pero tienden a ir a paso de tortuga. Así que vuelve en otros 100 millones de años y veremos cuántos continentes están aprendiendo los estudiantes de segundo grado en el futuro. Aunque yo no estaré aquí, Tendrán a alguien más. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu.
Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores, y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado.
¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida, había casas modernas, algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5,000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región.
A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque.